signos del embarazo. Ya, entonces, vamos a comenzar por, acá les he puesto un cuadro, pero bueno, ya. Por en sí la preeclampsia, ¿no? Entonces, va a ser una enfermedad multisistémica, multifactorial, va a ser claramente progresiva, si es que no se actúa a tiempo, ¿no? Es impredecible y que está caracterizada por la existencia de daño endotelial que procede del diagnóstico clínico, ¿no? De la paciente. Entonces, dentro de la epidemiología, están grabando la clase, chicos, porfa. Dentro de la epidemiología mundial tenemos que tanto la eclampsia como el síndrome de Hell, por ejemplo, están relacionados a la muerte de 6 de cada 10 mujeres, ¿ya? Muy bien. Y el riesgo de enfermedad cardiovascular también es de 20 a 68 por cada 100.000 partos. Y el riesgo de muerte fetal es 5.2 por cada 1.000 embarazos, que es un montón, ¿no? Muy bien. Dentro de los factores de riesgo mayores de los trastornos hipertensivos, tenemos, por ejemplo, el antecedente. En casi todas las patologías va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser mayor la incidencia en todos los antecedentes que presenten la misma patología de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, tenemos que de haber presentado preeclampsia previa va a ser uno de los factores de riesgo mayor, ¿ya? También una hipertensión arterial crónica, diabetes pregestacional, un IMC mayor de 30, síndrome antifosfolipídico. En el síndrome antifosfolipídico, la paciente va a tener múltiples abortos, ya va a presentar muchos abortos. Y también otro factor es el embarazo múltiple, ¿ya? Muy bien. Esto lo hemos, es de una fuente del boletín de la COG. ¿Ya? Ahora, dentro de los factores de riesgo menores tenemos también la nuliparidad, la enfermedad renal crónica, la edad materna avanzada, la historia familiar de preeclampsia, antecedente de PP, ¿ya? Y un óbito. Listo. Entonces, aquí les he colocado un esquema en el cual nos va a detallar exactamente todos los tipos, ¿no? De patologías que engloban, ¿no? Todos los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿ya? Ay, Dios mío, chicos, un segundo, por favor. Aló. Entonces, tenemos la preeclampsia, que va a ser diagnosticada después de las 20 semanas, ¿ya? Entonces, acá tenemos que anteriormente nosotros lo diagnosticábamos con hipertensión, que tenía que ser la sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Más proteinuria. Sin embargo, desde 2023 aproximadamente, la proteinuria ya no la contamos para diagnosticar y concluir, ¿no? Que una paciente tiene preeclampsia, perdón. Ahora contamos con el tema del daño de órgano blanco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sin embargo, si es que yo estoy en un lugar donde, o de repente la paciente no solamente presenta la presión, ¿ya? Y ningún signo de órgano blanco, yo podría utilizar también la proteinuria como signo de daño claramente renal, ¿ya? Entonces, si le ponen una pregunta de proteinuria, tiene que ser mayor a 300 miligramos o más de 3 gramos, ¿ya? Sobre todo en la proteína de 24 horas. Esta relación de proteína-creatinina no la utilizamos, pero van a ver que en algunos exámenes sí están, ¿ya? Y en las tiras reactivas también tiene que haber más de una cruz. Muy bien. Entonces, recuerden que la preeclampsia ya va a permanecer 12 semanas después, o sea, postparto, ¿ya? Ahí es cuando se va la preeclampsia. Si es que no se va, entonces la paciente tendría una hipertensión crónica, ¿correcto? Muy bien. Miren, aquí les estoy, en cuanto a la definición de preeclampsia típica y atípica, no es el término que más usan generalmente, por ejemplo, la COG o la FIGO, ¿no? Lo que actualmente ustedes deben definir es como una preeclampsia con criterios de severidad o sin criterios de severidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, si es que yo tengo una presión antes de las 20 semanas, entonces tendré una hipertensión crónica, ¿no? Y que persiste también y va a pasarse más de las 12 semanas, ¿ok? Como les dije, la preeclampsia a las 12 semanas postparto, chao. Si continúo con la presión alta, hipertensión crónica. Antes de las 20 semanas y continúa más de las 12 semanas postparto. Una hipertensión gestacional, ¿ya? Tiene la presión alta, pero no hay proteinuria, no hay daño de órgano blanco, ¿ok? Y claramente va a ser más de las 20 semanas también. Y la preeclampsia es la que les he comentado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, continuamos. Muy bien. Entonces, dentro de la clasificación, como les dije, tenemos hipertensión crónica, gestacional, preeclampsia y también tenemos hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. También tenemos el síndrome de HELLP y tenemos la eclampsia, que antes se decía que eran a consecuencia de la preeclampsia, sin embargo, actualmente ya lo vemos como entidades
separadas. Entonces, hipertensión crónica, como les dije, ¿no? Va a ser una que ya existía antes del embarazo o que aparece antes de las 20 semanas y persiste después del parto. La hipertensión gestacional es la que aparece después de las 20 semanas, no hay proteinuria, no hay daño de órgano blanco, ¿ok? La preeclampsia va a ser la hipertensión después de las 20 semanas, puede acompañarse de proteinuria o un compromiso claramente multisistémico. Y como les dije, para hacer el diagnóstico de preeclampsia, o sea, no es que la paciente va a llegar a la emergencia con una presión altísima y tú le vas a decir, ya, en 4 horas vuelve para volverte a medir la presión para confirmar. Claramente no, ¿ya? Nos ponen esos criterios, pero eso es ya cuando lo hagamos, no sé, en consultorio, cuando la paciente está, hemodinámicamente estable, no hay ningún riesgo, no hay ningún daño, ¿no? Y yo para hacer ciencia en sí, confirmo esa presión, ¿no? O de repente la paciente ya me ingresa con una presión de, no sé, 150-90, le ingreso, monitoreo y voy monitorizando esas presiones, no sé, en un UCEO, ¿no? Hago un monitoreo materno-fetal y dentro de esas 4 horas veo que la paciente persiste, bueno, claramente voy a confirmar una preeclampsia, y por ahí si es que la paciente tiene algún daño al órgano blanco lo voy a contraconfirmar, ¿no? Muy bien, entonces esta preeclampsia, como se los coloqué aquí, puede afectar a todos los órganos, ¿ok? Entonces voy a afectar al riñón, ¿no? Con una insuficiencia renal, es por eso que yo pido creatinina y tiene que ser mayor o igual a 1.1, ¿ya? Voy a pedir perfil hepático, voy a pedir transaminasas, ¿ya? Que tienen que ser mayor de 70, voy a pedir TGO, TGP, bilirrubinas, deshidrogenasa láctica, puedo pedir fosfatasa, ¿ya? También puedo afectar el sistema nervioso central, el pulmón y la coagulación, sobre todo ahí voy a ver una trombocitopenia menor a 100.000, ¿ya? Continuamos. Listo. Entonces, también tenemos otro tipo de clasificación, ¿ya? Que es la preeclampsia temprana y la preeclampsia tardía. La preeclampsia temprana va a ser antes de las 34 semanas y la tardía va a ser después de las 34 semanas, ¿ya? Entonces, también tenemos otra clasificación que es pretérmino, sin embargo, actualmente no utilizamos mucho esa clasificación de pretérmino o a término, ¿no? Simplemente decimos, por ejemplo, preeclampsia temprana con criterios de severidad, ¿no? O sin criterios de severidad. Y lo mismo, tardía, con criterios o sin criterios. Listo. Entonces, para los criterios diagnósticos de preeclampsia con criterios de severidad, podemos clasificarla de 2 formas. La primera forma es con la presión, ya, mayor o igual a 160, 110, ya, 2 tomas separadas por 15 minutos, con o sin proteinuria, ya. Y la segunda forma es cuando tenemos una presión 140, 90, más todas estas afectaciones, ¿no? Una trombocitopenia, una creatinina mayor o igual a 1.1, TGO, TGP mayor. Mira, si dicen doble límite superior, ustedes ven más de 70, está alterado, epigastralgia. Actualmente también se describe dolor en miembro superior derecho, ¿no? Para relacionarlo de repente a un hematoma hepático, y también, por ejemplo, la paciente puede tener alteraciones visuales como la fotopsia, cefalea, ¿no? Que no sea ningún analgésico, edema pulmonar. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ya. Una pregunta. Sí. Sobre los criterios es 140 sobre 90 más un criterio o 2. No, o sea, no contamos 1 o 2 criterios. Por ejemplo, si ustedes les ponen, imaginemos, ¿no? La paciente viene con 140-90 y cefalea, eso se convierte en una preeclampsia con criterio de severidad. No, así la paciente te diga, sí, me duele un poco, o tú la veas tranquila, sentada, eso ya es una preeclampsia con criterio de severidad. La paciente viene con 140-90 y nada más te dice, no, a mí no me duele nada, estoy perfecta, sus laboratorios están perfectos, ok, esa es una preeclampsia sin criterio de severidad. Una paciente con 140-90 con epigastralgia, preeclampsia con criterio de severidad. O sea, solamente necesitas uno de todos estos para que se convierta en criterio de severidad. ¿Me dejo entender? Sí, gracias. Ya. Muy bien. Entonces, aquí es un esquema, ¿ya? En el cual, sabemos que la preeclampsia va a ser una enfermedad multifactorial, ¿ya? En la que va a tener muchos factores coexistentes y que se van a ver una disbiosis, que se van a ver afectados y van a producir esta alteración, ¿no? Entonces, el proceso va a iniciar con una mala invasión, ¿ya? De trofoblastos sobre estas arterias espirales, que la hemos hablado en la primera semana, ¿ya? Entonces, estas arterias normalmente deben transformarse en vasos que tengan una baja resistencia y un alto flujo. ¿Ya? Acuérdense de esto. Esta diapositiva es pregunta de examen, chicos, ¿ya? Entonces, estas arterias deberían tener una baja resistencia y alto flujo. ¿Para qué? Para poder tener una adecuada perfusión placentaria. Sin embargo, en la preeclampsia esto es al revés, ¿ya? En la preeclampsia hay una remodelación vascular, la cual va a ser totalmente incompleta. Entonces voy a tener una alta resistencia y un bajo flujo. Entonces, como consecuencia, ¿ya? Va a haber una isquemia. ¿Alto o bajo flujo? En preeclampsia. Repito, lo normal es que tengamos una baja resistencia y un alto flujo, ¿ya? Y en la preeclampsia ocurre al revés, ¿no? Hay una alta resistencia y un bajo flujo. Entonces, como consecuencia, como les dije, ¿no? Va a haber una isquemia, va a haber una hipoxia placentaria, ¿ya? Entonces, la placenta que esté hipóxica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a liberar. Comienza a liberar sustancias que son antiangiogénicas hacia la circulación materna. Acá, factores antiangiogénicos, ¿no? Entonces, la placenta que está
pésima, está malograda, está que se ahoga, está hipoxémica, ¿ya? Comienza a liberar estas sustancias, ¿no? Hacia la circulación materna. Entonces, ¿cuáles son? Es el tirosinquinasa. Aquí les estoy poniendo, ¿cómo se llama? ¿Ok? Tirosinquinasa tipo FMS soluble 1, ¿ya? Pero no se le dice así, se le dice SFRT1, ¿ya? Y la endoglina soluble, ¿ya? Entonces, estas sustancias van a bloquear algunos factores angiogénicos, que son los que nos protegen. ¿Cuáles son? Van a ser el factor de crecimiento endoteliar vascular y el factor de crecimiento placentario, ¿ya? Entonces, el desequilibrio de estos, entre estos factores angiogénicos y antiangiogénicos son los que van a producir la disfunción endotelial, ¿ya? Entonces, esto es la base, es la razón por la cual ocurre toda esta alteración. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Toda esta disfunción endoteliar va a generar una vasoconstricción, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, va a haber activación de la coagulación y también va a haber una hiperperfusión orgánica. Por eso es que aparecen algunas manifestaciones clínicas como son hipertensión, ¿no? Proteinuria, edema, ¿ya? Isquemia hepática, es por eso que comienzan los pacientes a tener epigastralgia, ¿ya? Y es porque se produce un hematoma de la cápsula de Gleason y podría haber hasta una rotura hepática, ¿ya? Podría haber también alteraciones neurológicas y edema cerebral, insuficiencia placentaria y compromiso de la coagulación. Entonces, en esta imagen de aquí nos están comparando la regulación normal, esta es la regulación normal, ¿ya? De las arterias espirales versus esta es una no embarazada, ¿no? Esta es una gestante, ¿ya? Y esta es en preeclampsia, ¿no? Vemos que es una regulación insuficiente y podemos ver cómo el flujo sanguíneo placentario queda disminuido. Muy bien. Listo. Continuamos. Entonces, aquí vamos a continuar hablando acerca de la fisiopatología y más o menos es lo que les he explicado con el anterior esquema. Entonces, aquí en esta imagen de la izquierda vamos a poder ver aquí una célula endotelial completamente sana, ¿no? En condiciones normales, en la cual va a haber un equilibrio entre los factores vasodilatadores y anticoagulantes. Entonces, ¿qué me va a permitir? Poder tener una adecuada vasodilatación, la regulación de la permeabilidad vascular, el mantenimiento del flujo sanguíneo y una función anticoagulante normal, ¿no? Aquí podemos ver un endotelio completamente sano, manteniendo la circulación estable, entonces aquí no vamos a tener daño vascular. Sin embargo, aquí a la derecha, aquí vamos a poder ver un epitelio con una disfunción endotelial, ya, que es característica claramente de la preeclampsia. ¿Y por qué pasa esto? Esto es debido al desequilibrio que hemos hablado, el desequilibrio angiogénico y la liberación de estos factores antiangiogénicos placentarios. Entonces, ¿qué va a pasar con el endotelio? El endotelio se va a alterar y va a comenzar a aparecer estos problemas, ¿no? Que se los he descrito. Vasoconstricción, va a haber activación de agentes procoagulantes, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces, estas alteraciones, chicos, van a explicar muchas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de la preeclampsia, ¿no? Que es una patología hermosa, que, bueno, o sea, hermosa por el tema de la ciencia, ¿no? Pero es muy, muy mortal en las pacientes. Entonces, es por esto, por esta fisiopatología que les estoy explicando, es por eso que, por ejemplo, la vasoconstricción, ¿qué va a presentar? ¿Cómo se va a presentar en las pacientes? Con hipertensión, ¿ok? El aumento de esta permeabilidad vascular va a favorecer a que las pacientes presenten edema, ¿no? Y cuando ustedes vean una paciente preeclámpica, van a ver que es una Michelin, o sea, se le ve completamente tóxica y hinchada, ¿ya? También con proteinuria, ¿ya? Y claramente el estado procoagulante contribuye a que haya un daño multiorgánico. Listo. Entonces, yo tengo que hacer un tamizaje a estas pacientes. Entonces, las diferentes escuelas, por mucho tiempo, han estudiado la preeclampsia, ¿no? Hasta ahorita se sigue aplicando la preeclampsia. Entonces, hay un tamizaje que nos lo recomienda la NIS, ¿ya? Y también es utilizado por el Colegio Americano de Ginecología, ¿ya? Entonces, este modelo se basa únicamente en las características de la mamá para poder identificar a las pacientes con riesgo aumentado a tener preeclampsia, ¿no? Entonces, aquí vamos a diferenciar, ya, a dividir los factores, tanto en factor de alto riesgo como en factor de riesgo moderado, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo alto tenemos el antecedente de enfermedad hipertensiva en el embarazo previo, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, diabetes y enfermedades autoinmunes, ¿ya? Entonces, estos pacientes van a tener una alta posibilidad, claramente, muchísimo mayor de desarrollar preeclampsia, ¿no? Y en estas pacientes claramente tenemos que requerir un seguimiento mucho más estrecho y una profilaxis con aspirina, que la vamos a ver más adelante. Y en los factores de riesgo moderado van a aparecer, por ejemplo, la nulliparidad, que la paciente sea dañosa, un IMC más de 35, un antecedente familiar de preeclampsia o un intervalo intergenésico prolongado, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver la combinación de estos factores maternos que me va a permitir, ¿qué cosa? Identificar tempranamente a los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar preeclampsia, ¿no? Y de esta manera yo voy a poder aplicar, ¿no? Una prevención, ya sea farmacológica o con otro tipo de medidas de repente higiénico-dietéticas para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, a diferencia del tamizaje simplificado que es el que hemos visto anterior, este modelo no solamente va a utilizar las características de la mamá, ¿no? Sino que va a combinar también otros parámetros para mejorar la capacidad predictiva de la preeclampsia. ¿Ya? Entonces, este tamizaje va a incluir 3 componentes principales, ¿ya? Número 1, las características de la mamá, ¿no? Los antecedentes, los factores de riesgo, ¿ya? Otro son las medidas biofísicas, ¿no? Que van a evaluar los cambios hemodinámicos y sobre todo los placentarios. Que van a incluir la presión arterial media, el índice de pulsatilidad medido por el Doppler uterino, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a evaluar, va a reflejar la resistencia al flujo placentario. Otros, tenemos los marcadores bioquímicos, ya, que van a estar relacionados con la función de la placenta, ¿no? Y estos incluyen el factor de crecimiento placentario y la proteína plasmática asociado al embarazo, ¿ya? Entonces, la combinación de estos parámetros nos van a permitir a nosotros poder identificar precozmente todas las pacientes con alto riesgo, ya, de presentar preeclampsia. Sobre todo, ¿saben qué es lo bueno de esto? Que lo podemos hacer de inicio temprano, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ¿para qué? ¿No? Ya. Muy bien, chicos. Este es un tema muy bonito. A mí me encanta la preeclampsia, ¿ya? Lo van a ver muchísimo. Espero que vean mucho en sus rotaciones, pero es importante que sepan por qué ocurre, ¿ya? Y cuáles son las complicaciones, cómo podemos prevenir una preeclampsia, ¿ya? Para que no haya afectación tanto materna como fetal. Entonces, el
el enfoque que nosotros hacemos, que lo debemos realizar en el primer trimestre, ya que se dice que debe ser entre las 11 y 14 semanas, ¿no? Vamos a utilizar unas herramientas, bueno, que son accesibles, que son de bajo costo, claramente, ¿no? Que son la historia clínica materna, eso es otro tipo de tamizaje, ¿no? Sí que tenemos recursos limitados, como claramente lo tenemos nosotros, ¿ya? Una historia clínica materna completa, ¿no? Y la medición de la presión arterial media. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Va a ser que nosotros podamos identificar a todas las gestantes que tengan un riesgo elevado a que puedan tener preeclampsia, ¿no? De inicio temprano. Entonces, aquí nuestro esquema nos muestra dos posibles resultados, ¿no? Un tamizaje positivo, en el cual la paciente va a pasar esta evaluación más especializado, ¿no? Vamos a hacer un doble de arterias uterinas con un biomarcador, ¿ya? Pero este biomarcador, lamentablemente, no lo tenemos en todos los hospitales, ya lo tiene ROE, ¿ya? Pero es importante que ustedes, bueno, lo sepan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi IP de arterias uterinas y mi factor de crecimiento placentario? Entonces, tengo que iniciar una profilaxis con aspirina de 150 cada 24 horas, ¿no? Desde la semana 11, 14, desde el momento que yo estoy haciendo este tamizaje, ¿ya? Mientras más temprano mejor, hasta las 36 semanas. Pregunta de examen, ¿ya? El tamizaje que me salga negativo, esta pregunta de examen de absolutamente todo, ¿eh? Si yo tengo un tamizaje negativo, simplemente ¿qué tengo que hacer? Control habitual, ¿no? Mi control prenatal habitual. Entonces, con esto voy a tener una tasa de detección, como lo coloco acá, de 65%. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que aunque no es tan sensible como tamizaje completo, sigue siendo claramente útil, ¿no? En los lugares donde, por ejemplo, no tenemos los biomarcadores o no tenemos un Doppler, bueno, un bolusor como ecógrafo, y sí lo podemos hacer, ¿no? A ver, listo. Entonces, aquí ya tenemos, acá, todas las embarazadas deben someterse a la detección de preeclampsia mediante la prueba combinada del primer trimestre con factores de riesgo maternos y biomarcadores, ¿ya? Entonces, como les dije, vamos a hacer, a ver, chicos, un minutito, un segundo. ¿Qué más? Vamos a tener ya más componentes, ¿no? Vamos acá. Tenemos, hoy quiero sacarlos de aquí porque no me dejas. Tenemos la historia clínica materna, tenemos la medición de la presión arterial media, la medición, ¿no? Aquí es PI, ¿ya? PIGF, ¿ya? Que es el factor de crecimiento, y el Doppler de arterias uterinas, y ahí vamos a medir la pulsatilidad de las arterias. Entonces, la combinación de estos parámetros nos van a permitir calcular el riesgo individual de desarrollar a esta paciente preeclampsia, ¿no? Entonces, iniciamos evaluando los antecedentes maternos, factores de riesgo, todo lo que le vamos a preguntar en historia clínica que ustedes ya saben, ¿ya? Y podemos dividir a la paciente en bajo riesgo o alto riesgo. Si es bajo riesgo, le continúa el control prenatal, y si es de alto riesgo, bueno, tendré que darle la aspirina hasta las 36 semanas. Ya, entonces aquí les he colocado, ¿no? Le voy a dar la aspirina, ¿no? A partir de las 11 o 14 semanas, en el momento que yo le haga el Doppler de arterias uterinas, voy a concluir las dosis hasta las 36 semanas, ¿ya? Entonces, va a prevenir la preeclampsia, o sea, la aspirina no previene, ¿ya? Lo que va a hacer la preeclampsia, por ejemplo, la aspirina, es que si la paciente, por ejemplo, tenía que iba a presentar una preeclampsia a las 35 semanas, ¿ya? Lo que hace la aspirina es que la paciente presente esta preeclampsia a las 44 semanas, o sea, cuando ya no esté embarazada, ¿ya? Se le llama prevención, pero en sí, igual esa paciente claramente va a tener preeclampsia, porque el problema es la placenta, ¿no? Y la placenta, mientras que la paciente esté embarazada, la va a seguir teniendo. Entonces, lo que va a hacer es a retrasar la aparición de la preeclampsia, ¿ya? Entonces, continuamos. En cuanto a la predicción de la preeclampsia, entonces, el fundamento fisiopatológico de preeclampsia existe un desequilibrio angiogénico, ¿no? Aumenta la SFMT1, que es el factor antiangiogénico, y va a disminuir este factor, ¿ya? Que es el factor proangiogénico placentario, ¿ya? Por eso es que la relación de estos dos, Amaya, mira, la Rambla también se va a elevar antes, ya que aparezcan las manifestaciones clínicas de la enfermedad, ¿ya? Entonces, aquí nos van a presentar dos aplicaciones principales para este índice, ¿no? De factores. Entonces, con la relación de menor o menor igual a 38, tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces, ¿qué significa? Que una paciente con resultado menor o igual a 38 ya tiene muy baja probabilidad de desarrollar preeclampsia en la semana siguiente, ¿ya? Pero eso normalmente lo vamos a utilizar para descartar la enfermedad. Si la relación es mayor de 38, claramente, que en este caso no, nos aumenta la probabilidad de desarrollar preeclampsia en las siguientes semanas. Y claramente se va a asociar a un mayor riesgo de evolución de la misma preeclampsia y necesitas una vigilancia más estrecha, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir esta relación? Amadita, ¿la pueden llevar a su cuarto para un porque les he dado algún snack o algo? Clínica principal de esta prueba, ¿cuál va a ser, chicos? Entonces, aquí, ¿para qué nos ayuda? Para diferenciar la preeclampsia de otros trastornos hipertensivos, ¿no? Poder también saber la progresión de la enfermedad y también nos ayuda a poder tomar las decisiones, ya sea hospitalización, seguimiento o que tenga que terminar la gestación, ¿no? Aquí les estoy colocando todas las contraindicaciones maternas para un manejo conservador, ¿ya? Elenita, déjalo, no sé, ya, que no me van a escuchar. Déjalo. Ya, la presión arterial mayor o igual a 160-110, que no responde a medicamentos, una cefalea persistente refractaria, dolor epigástrico, ¿ya? Alteraciones visuales, ¿qué más? Déficit motor sensorial también, obviamente, algún ACV, un infarto, síndrome G, preeclampsia, ¿ya? Etcétera, o DPP, sangrado, edema pulmonar, ya, empeoramiento de la función renal o hepática, ya, entonces ahí vamos a tener un manejo más invasivo a la paciente, donde claramente voy a terminar la gestación mediante cesárea, ¿no? Muy bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a llegar hasta las 5 de la tarde y mañana ¿cuántos expones? 2.
De repente podemos, hoy día o mañana también. Mañana podemos hacer eso, doctora. Ya, de repente hoy día o mañana en la noche, o mañana también podemos hacer en la noche, terminar todas las. Muy bien, entonces, y dentro de las contraindicaciones, lo ven con Yanela a ver qué día pueden, ¿ya? Dentro de las contraindicaciones fetales, ya, tenemos pruebas fetales claramente normales, un óbito, ya, que claramente ahí no voy a esperar nada, pues no, claramente lo tengo que sacar al baby. Muy bien, entonces, un manejo conservador, ¿qué voy a hacer? Corticoides, ¿no? Ustedes ya saben, y neuroprotección con sulfato de magnesio, ¿ya? Así como si estuviésemos haciendo una clave azul con sulfato de magnesio, ya, es lo mismo, la misma dosis, el mismo manejo, pero no va a ser para evitar las convulsiones, sino va a ser para hacer la neuroprotección, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuadrito en el cual nos presentan dos tipos de intervenciones, ¿no? Dar córtico, esteroides y, como les digo, la neuroprotección. Entonces, aquí nos estamos organizando con un baby de 23 a 6 días, ¿no? En donde ambas intervenciones pueden considerarse, dependiendo del contexto claramente clínico, la viabilidad fetal. Desde las 24 semanas, le voy a dar claramente tanto corticoides como sulfato de magnesio son recomendados. Y claramente los corticoides se utilizan para, ustedes saben, para acelerar la maduración pulmonar y disminuir, ya sea el síndrome respiratorio, hemorragia intraventricular, y claramente la mortalidad. Jonathan, el sulfato lo utilizamos con neuroprotección, el cual nos ayuda a disminuir la parálisis cerebral y todas las secuelas neurológicas en este tipo de prematuros extremos, ¿no? Listo. Aquí tenemos un cuadrito en el cual de manera inicial nos recomienda hospitalizar a la paciente hasta la resolución del embarazo, ¿no? Por vía cesárea, vaginal, como dependiendo de la situación de la paciente. Entonces, se realiza claramente un tratamiento antihipertensivo. ¿Cuándo yo voy a dar un antihipertensivo? Dependiendo de la presión. Por ejemplo, nifedipino yo lo voy a dar condicional a una presión mayor o igual a 160-110 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso apúntenlo porque entre COE con 140-90 ya están metiendo el nifedipino y no, ¿ok? Muy bien. Entonces, este manejo inicial es recomendado la hospitalización y con vigilancia continua hasta la resolución del embarazo, ¿no? Entonces, esta tabla nos va a mostrar los principales componentes del manejo. Por ejemplo, hospitalización, la paciente debe permanecer hospitalizada, ¿no? Para tener una vigilancia materno-fetal estrecha. El tratamiento antihipertensivo ya se puede administrar tanto vía oral, que es de inicio, luego intravenoso, y claramente buscando mantener la presión arterial dentro de las metas terapéuticas, pues, ¿no? O sea, tampoco voy a querer que estas pacientes tengan 110-60. Porque aunque no crean es contraproducente. Y también disminuir el riesgo de complicaciones neurológicas, ¿no? Como lo hemos detallado, y cardiovasculares. El sulfato de magnesio, ¿ya? Se utiliza para la prevención claramente de eclampsia y la neuroprotección fetal, ¿no? En determinadas situaciones. El monitoreo de la presión arterial inicialmente se va a controlar cada hora y posteriormente varias veces al día, ¿no? Cuando están hospitalizadas, por ejemplo, están en un UCEO, que es una unidad de control estricto obstétrico, está permanente. Pero si está hospitalizada la paciente, normalmente lo hacen 3 veces al día, pero miren, lo correcto son 6 veces al día. En cuanto a la evaluación laboratorial, que incluye una BH, es biometría hemática, ¿no? Un hemograma, una prueba de función hepática, renal, ya mínimo 2 veces por semana. Entonces, estos controles me van a permitir detectar a tiempo la progresión de la enfermedad y claramente el compromiso multisistémico que las pacientes que he identificado como preeclámpticas podrían tener, y así puedo evitar las complicaciones que pueden presentar tanto la mamá como el feto, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta acá una pregunta. Nos vamos a quedar aquí, que ya nos falta poco, bueno, nos falta más o menos, es bien amplio, ¿ya? Pero bueno, nos vamos a quedar aquí en esta diapositiva. Vamos, a ver, no sé, coordinen con